Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras, con la guía de adultos del segundo trimestre titulada El Gran Conflicto. Dios quiere que todos los que le sirvan sean firmes como una roca, en cuanto a principios se refiere, pero mansos y humildes de corazón, como lo fue Cristo. Lección 5. La obediencia, el fruto de la fe. Jueves 2 de mayo. Leo los siguientes pasajes bíblicos. Romanos 3, de 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 6, del 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación solo por la justicia de Cristo? Un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente, estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo eran, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Jesús. La gracia de Dios nos cambia. Cierto día, John Wesley asistió a una reunión morava en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida, empezó a entender el Evangelio. Algo se movió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó lo siguiente: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora leo los siguientes pasajes bíblicos. Primera de Pedro 2:2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios 4:18 al 24. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana? Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades. No contentos con el status quo ni con una experiencia religiosa rígida, con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores. Y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios de un mañana mejor. Aunque su cuerpo estaba confinado, eran libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Torrefuerte, Distrito Fortín, te invita a ser del pueblo que Dios tiene en esta tierra, que sostiene la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas sus doctrinas y la base de todas sus reformas.